Ahora vamos a hablar con Roy Campos en México, quien nos va a platicar cómo pinta este 2013 en México, donde casi la mitad del país va a tener elecciones locales. A ver, primero el antecedente, ¿no? El año pasado en México hubo alternancia. Regresó el PRI después de 12 años de estar fuera. Es el antecedente. Este año, ¿qué tenemos que ver este año? Hay 14 elecciones locales. Y entonces dices tú, ¿es muy importante o no importante? Pues son importantes, son 14 estados, casi la mitad del país. Pero solamente una es de gobernador. Entonces, ojo, ubiquemos, solo hay una elección de gobernador, las otras 13 son de alcaldes y diputados locales. Pero esa elección de gobernador es Baja California, que fue la primera que perdió el PRI en 1989, y entonces el reto es si hoy lo vuelve a recuperar después de 24 años. Entonces, primero hay una elección de gobernador, no, una elección de gobernador. Aún no hay candidatos, pero es una elección. Ahora, es la primera elección que enfrenta Peña Nieto. Los otros cuatro presidentes de la República anteriores han vivido una alternancia en su primera elección de gobernador. Entonces vamos a ver si ahora también se cumple que hay una alternancia o hay continuidad en el gobierno que existe, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa tenemos que ver este año? Este año repiten elecciones los estados que hicieron alianza en el 2010. En el 2010 se generó una alianza para que no ganara el PRI. Se unió la izquierda y la derecha. PAN y PRD unidos hicieron alianza en 5 estados. En Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Y les funcionó la alianza. Le ganaron al PRI en 3 estados y lo pusieron en riesgo en muchos otros estados. Bueno, esas alianzas hoy se ponen en juego. ¿Qué va a ser? Un gobierno de izquierda a derecha, ¿qué va a hacer para nombrar candidatos a alcaldes y a diputados locales por alianza, cuando están peleados la izquierda y la derecha? Entonces hoy sufren el reto de ver qué hacen los partidos de izquierda y derecha en su primer intento de renovación del poder. ¿Cuál es la marca que está más alta? ¿Qué partido ahorita tiene, digamos, que las mayores intenciones de voto de la gente? A ver, tendríamos que decir que el PRI, pero no porque el PRI sea mejor marca en sí, sino porque de los 14 elecciones, solo uno gobierna el PAN, 3 gobiernan las alianzas y 10 los gobierna el PRI. O sea, son 10 estados gobernados por el PRI. Entonces, digamos que en ese grupo de 14 estados, pues hay una fuerza priista mayoritaria. Pero voy a dividírtela, fíjate. 3 de esos 14 estados, 3 estados los recuperó el PRI en el 2010 y no le fue muy bien en el 2012. En Tlaxcala, que recuperó en el 2010, pierde todo en la elección presidencial de diputados y senadores del 12. En Aguascalientes, que recupera en 2010, pierde los diputados y los senadores en 2012. Y solamente en Zacatecas le va bien, de esas 3. Luego, hay 3 que al revés de que el PRI recuperó, el PRI los perdió en el 2010, que son Sinaloa, Puebla y Oaxaca. Hay que ver si el PRI tiene capacidad para recuperarse. Y hay 4 estados que nunca ha perdido el PRI, nunca han vivido una alternancia, pero tuvo elecciones pésimas en el 2012. Coahuila, que es ultrapriista, resulta que los diputados los ganó el PAN. Tamaulipas, ultrapriista, resulta que Josefina Vázquez Mota le ganó a Peña Nieto ahí. Veracruz, Josefina Vázquez Mota le ganó a Peña Nieto. Y Quintana Roo, López Obrador le ganó a Peña Nieto. Estados ultrapriistas que ahora se van a ver en riesgo de decir qué va a pasar con el PRI cuando tuvo una elección muy mala en el 2012, aún ganando la presidencia. Entonces, aunque el PRI parece poderoso, pues no está enfrentando situaciones muy fáciles en los estados. Ante posibilidad de alianzas, ante estados que no le ha ido bien y ante estados que, habiéndolo recuperado, no ha demostrado la fuerza para conservarlos. Interesante. Y por último, don Roy, ¿qué le recomiendas? Porque allá afuera hay muchos consultores jóvenes o a lo mejor están en lugares que son pequeños y están encuestando una alcaldía o están en una zona pequeña. ¿Cuál es la mejor manera de hacer una encuesta? Porque luego sucede una cosa, es preguntan lo que quieres oír versus preguntar lo que debes oír. Mira, lo primero es que tienen que entender que no hay que hacer la encuesta para saber cómo va a quedar, sino hay que hacer la encuesta para ver cómo alterar los resultados. Es decir, tengo que hacer la encuesta para que no, si va perdiendo mi candidato, para saber qué hacer para que no pierda. Si va ganando, qué hacer para que gane más. O sea, sobre todo los encuestadores que están trabajando para las campañas. Entonces, la encuesta es para hacer diagnósticos, no pronósticos. Bueno, ¿cómo hacerlo? Es qué quiero hacer. Una encuesta debe servirle para tomar una decisión.
Para eso debe de tomarla. Entonces, se tiene que entrevistar con el cliente, decirle para qué quieres la encuesta. Si el cliente le dice, quiero hacer la encuesta para saber si este tema debo usar en campaña, entonces hay que irse sobre ese tema. ¿Les gusta, no les gusta, están preocupados? Y entonces clavarse mucho en los temas que le interesa al cliente. Pero fuera de eso, lo que llaman, hay que hacer una encuesta base. Y la encuesta base hay que medir pues el ánimo social, la gente está feliz, no está feliz, cómo califica a los gobiernos, hay que medir la identidad partidista, es yo me siento de este partido, rechazo a este partido, quiero votar por este partido. El conocimiento de los candidatos, hay que medir, los conoce, qué opino de ellos, hay que medir, y hay que medir variables asociadas como cómo te enteras. Usas medios electrónicos, usas Twitter, usas Facebook, usas Internet para ver cómo llevarle los mensajes a los ciudadanos. Importante, hay que encuestar sobre todo para saber qué hacer. Eso es a final de cuentas la radiografía, para Eso ver es, cómo está el paciente, ¿no? para cambiar las cosas. Perfecto. Entonces, no se encuesta para que quede así, se encuesta para que cambien las cosas. Perfecto, Roy, pues muchísimas gracias, hombre, como siempre, y esperemos pronto volver a leer las hojas del té contigo en otros países de Latinoamérica también. Así es, un gusto saludarlos, saludos a todo el equipo. Gracias. Después de México, ahora